¿Y si el mayor engaño que te han contado no fue sobre cómo vivir, sino sobre cómo morir? Piénsalo un momento. Desde que tienes memoria, alguien te habló de la muerte. No como un proceso biológico, no como el final natural de un ciclo, sino como una puerta hacia un juicio, como un tribunal cósmico donde cada uno de tus actos, cada pensamiento fugaz, cada deseo secreto sería pesado en una balanza invisible por un ser que, aunque supuestamente te ama, tiene preparado para ti un castigo eterno si no cumpliste sus reglas al pie de la letra. Esa idea no te llegó como una teoría filosófica que pudieras evaluar y aceptar o rechazar. Te llegó antes, mucho antes. Te llegó cuando aún no sabías distinguir un sueño de la realidad, cuando confiabas ciegamente en las voces de los adultos que te rodeaban, cuando tu cerebro era una esponja absorbiendo todo sin filtro, y esa idea se quedó. Se incrustó como una astilla invisible en lo más profundo de tu psique, y desde entonces ha operado en silencio, tiñendo cada decisión, cada alegría, cada momento de placer con una sombra sutil de ansiedad. La sombra de un después que nunca has visto, pero que te enseñaron a temer más que a cualquier cosa en este mundo. ¿Y si te dijera que esa sombra fue fabricada? Que el miedo a la muerte, tal como lo conoces, no es instintivo, no es natural, no es inevitable, sino que fue cuidadosamente diseñado, perfeccionado y administrado como la herramienta de control más poderosa jamás inventada por la mente humana. Mira a tu alrededor. Observa la asombrosa uniformidad del relato. En el cristianismo, tras la muerte espera el juicio final, el cielo o el infierno, la recompensa eterna o el tormento sin fin. En el Islam, el alma cruza el puente Sirat, más delgado que un cabello y más afilado que una espada, sobre las llamas del Jahannam. En el hinduismo, el karma acumulado determina si renaces como rey o como insecto. En el antiguo Egipto, el corazón del difunto era pesado contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad, y si resultaba más pesado, era devorado por Ammit, un monstruo con cabeza de cocodrilo. En el budismo tibetano, el bardo Todol describe un viaje aterrador del alma entre la muerte y el renacimiento, poblado de deidades iracundas. En el zoroastrismo persa, el alma cruza el puente Chimbat, que se ensancha para los justos y se estrecha hasta ser una cuchilla para los malvados. Culturas separadas por océanos, por milenios, por idiomas completamente distintos, repitiendo la misma estructura narrativa con una precisión que debería hacerte temblar. No de miedo, sino de lucidez. Porque cuando ves el mismo patrón repitiéndose una y otra vez, la pregunta correcta no es cuál de estas versiones es la verdadera. La pregunta correcta es, ¿por qué todas las estructuras de poder necesitaron inventar exactamente el mismo tipo de historia? Si esta pregunta resuena con algo que siempre has sentido, pero nunca te atreviste a formular en voz alta, si reconoces en estas palabras el eco de tu propia inquietud silenciosa, escribe la palabra despertar en los comentarios, no como un gesto vacío, sino como una declaración ante ti mismo de que estás dispuesto a mirar donde otros prefieren cerrar los ojos. Porque en los próximos minutos vamos a hacer algo que las instituciones del miedo han combatido durante 25 siglos. Vamos a desenterrar una filosofía que fue deliberadamente sepultada, calumniada y distorsionada. Una filosofía que no te pide que creas, sino que pienses. Que no te amenaza con el castigo, sino que te ofrece la serenidad. Una filosofía que resolvió el problema de la muerte hace 2300 años, y cuya solución fue tan peligrosa para el poder establecido que intentaron borrarla de la historia. Nuestro guía será un hombre que vivió en un jardín, no el jardín mítico del Génesis con sus prohibiciones y serpientes parlantes, sino un jardín real en las afueras de Atenas,
donde un grupo de amigos se reunía para conversar, comer pan sencillo y buscar juntos la paz del alma a través de la razón. Su nombre era Epicuro de Samos, y lo que descubrió sobre la muerte, sobre los dioses, sobre el miedo y sobre el sentido de la vida humana es, posiblemente, la verdad más liberadora que la civilización occidental ha intentado destruir. Para entender la magnitud de lo que Epicuro representó, necesitamos comprender primero el mundo contra el que se levantó. La Grecia del siglo IV, antes de nuestra era, no era el paraíso de la razón que a veces imaginamos. Sí, había producido a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, pero la vida cotidiana del ciudadano griego estaba saturada de superstición. Los dioses del Olimpo no eran metáforas poéticas para la mayoría de la gente. Eran fuerzas reales, caprichosas y peligrosas, que podían arruinar tu cosecha, hundir tu barco, enloquecer a tu esposa o destruir tu ciudad entera por un agravio menor. Los oráculos dictaban decisiones políticas y militares. Los sacrificios de animales eran rutina. Y la muerte, esa gran incógnita, se imaginaba como un descenso al Hades, un reino subterráneo de sombras donde las almas vagaban en una existencia pálida y miserable por toda la eternidad, un destino que ni siquiera los héroes podían evitar. En este contexto, un hombre nacido en la isla de Samos, hijo de un maestro de escuela y una madre que realizaba rituales de purificación para ganarse la vida, tuvo una revelación que cambiaría para siempre la historia del pensamiento. Epicuro no recibió su sabiduría de un ángel, ni de una zarza ardiente, ni de una voz en una cueva. La obtuvo de la forma más humana posible, observando, pensando y dialogando con otros seres humanos. Y lo que concluyó fue devastadoramente simple. El mayor obstáculo para la felicidad humana no es la pobreza, ni la enfermedad, ni siquiera la muerte misma. Es el miedo a la muerte. Y ese miedo no es natural. Es aprendido. Es enseñado. Es administrado por aquellos que se benefician de que vivas aterrorizado. Epicuro fundó su escuela en Atenas alrededor del año 306 antes de nuestra era, en una propiedad con un jardín que dio nombre a toda su filosofía. El jardín de Epicuro era, en sí mismo, un acto de rebelión. No era una academia elitista como la de Platón, ni un liceo para aristócratas como el de Aristóteles. El jardín admitía a mujeres en una sociedad que las consideraba poco más que propiedad. Admitía a esclavos en un mundo donde se los trataba como herramientas con voz. Admitía a extranjeros en una cultura obsesionada con la pureza étnica. Era una comunidad basada en la amistad, la igualdad y la búsqueda compartida de la verdad. Y esto, por sí solo, era ya una amenaza al orden establecido. Pero lo que Epicuro enseñaba dentro de esos muros fue lo que verdaderamente encendió la hoguera de la hostilidad. Enseñaba que los dioses, si existían, eran seres perfectamente felices y autosuficientes que no se ocupaban en absoluto de los asuntos humanos, que no nos vigilaban, no nos juzgaban, no nos premiaban ni castigaban, que rezarles era inútil y temerles era absurdo. Enseñaba que el alma, lejos de ser una entidad inmortal que sobrevive al cuerpo, estaba compuesta de átomos sutiles que se dispersaban con la muerte, como el humo de una vela apagada, que no había juicio póstumo, ni infierno, ni Hades, ni reencarnación, que la muerte era, sencillamente, el fin de toda experiencia, y que, por lo tanto, no había absolutamente nada que temer de ella. La reacción fue feroz, no inmediata, pero implacable. Mientras Epicuro vivió, su escuela floreció y se expandió por todo el Mediterráneo. Llegó a tener comunidades en Asia Menor, en Egipto, en Italia. Su mensaje de liberación a través de la razón resonaba profundamente en las personas comunes, cansadas del miedo, cansadas de los sacrificios,
cansadas de vivir bajo la sombra de dioses vengativos. Pero cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, en el siglo IV, la destrucción sistemática del epicureísmo comenzó en serio. Los padres de la Iglesia comprendieron instintivamente que Epicuro era su enemigo más peligroso. No porque fuera ateo, que no lo era, sino porque su filosofía hacía innecesario todo el aparato del miedo religioso. Si no hay juicio después de la muerte, ¿para qué necesitas un sacerdote que interceda por ti? Si el alma muere con el cuerpo, ¿para qué necesitas sacramentos que la purifiquen? Si los dioses no intervienen en los asuntos humanos, ¿para qué necesitas templos, ofrendas y oraciones? Epicuro no atacaba a Dios, atacaba el negocio de Dios. La campaña de difamación fue metódica y brillante. Epicuro, quien predicaba la moderación, la amistad, el pan sencillo y el agua fresca como ingredientes de la buena vida, fue retratado como un hedonista desenfrenado, un glotón, un libertino obsesionado con los placeres carnales. Su nombre mismo se convirtió en sinónimo de exceso sensual, la distorsión más grotesca e imaginable de un hombre que decía que con un poco de pan y agua podía competir en felicidad con Zeus. Se destruyeron sus obras. De los 300 rollos que se dice que escribió, solo sobrevivieron 3 cartas breves y una colección de máximas. 300 rollos reducidos a fragmentos. No fue un accidente. Fue un bibliocidio deliberado. La verdad más peligrosa es aquella que libera sin pedir nada a cambio. Ahora, hagamos lo que Epicuro nos invitaba a hacer. Pensemos. Formulemos las preguntas simples, las preguntas de niño, esas que los adultos contestan con un incómodo «eso es un misterio de fe», antes de cambiar rápidamente de tema. Si Dios es omnisciente, si lo sabe todo antes de que ocurra, si conoce el futuro con la misma claridad con que tú ves tu mano frente a tu cara, entonces sabía, antes de crear a los seres humanos, que la mayoría de ellos terminarían en el infierno. Lo sabía antes de pronunciar la primera palabra del acto creador. Y aún así, decidió crearlos. ¿Qué clase de amor es ese? Imagina a un arquitecto que diseña un edificio sabiendo con certeza absoluta que se derrumbará y aplastará a sus habitantes, y que luego culpa a los habitantes por haber entrado en el edificio. No lo llamarías un arquitecto sabio, lo llamarías un criminal. Si Dios es todopoderoso, si puede hacer absolutamente cualquier cosa, ¿por qué no creó seres humanos que libremente eligieran siempre el bien? Porque eso anularía el libre albedrío, te dirán. Pero si Dios es omnipotente, puede crear un universo donde el libre albedrío y la ausencia de mal coexistan perfectamente. Si no puede, no es omnipotente. Si puede pero no quiere, no es bondadoso. Si no sabe cómo, no es omnisciente. Este trilema, formulado originalmente por Epicuro mismo y conocido como la paradoja de Epicuro, lleva más de 2000 años sin recibir una respuesta satisfactoria. No porque la pregunta sea débil, sino porque la respuesta no existe dentro de la lógica del sistema que pretende defenderse. Si el alma es inmortal y el juicio eterno es real, ¿por qué un Dios justo castigaría con un tormento infinito una transgresión finita? Piénsalo con la aritmética más elemental. Una vida humana dura, en el mejor de los casos, 100 años. Incluso si pecases cada segundo de cada día de esos 100 años, estaríamos hablando de una cantidad finita de ofensas. ¿Y el castigo? Eterno, sin fin, sin posibilidad de apelación, de redención, de aprendizaje. Trillones de años de sufrimiento, y apenas estarías empezando. ¿Hay algún sistema judicial en la historia humana que considere justa una sentencia infinita por un crimen finito? Ni el tirano más sádico que ha pisado la tierra ha concebido un castigo así. Y sin embargo, se nos pide que adoremos a un ser que lo aplica como norma.
Si la muerte es solo un tránsito hacia la vida eterna, si es la puerta hacia el cielo, si morir es ir al encuentro del Padre amoroso, ¿por qué las propias instituciones religiosas la temen tanto? ¿Por qué los papas tienen médicos personales y hospitales de élite? ¿Por qué los templos no son lugares de celebración cuando alguien muere, sino de llanto y luto? En el fondo, la contradicción revela una verdad que nadie se atreve a pronunciar desde el púlpito, ni siquiera quienes administran la promesa del más allá creen realmente en ella. Actúan exactamente igual que actuaría cualquier persona racional que sabe, en lo más profundo de su ser, que la muerte es el final. Estas preguntas no son blasfemia, son higiene mental. Son el equivalente intelectual de abrir las ventanas de una habitación que ha permanecido cerrada durante siglos, dejando que entre el aire fresco de la razón para disipar el humo rancio del dogma. Mientras las instituciones religiosas invertían su energía en perfeccionar la maquinaria del miedo, refinando las descripciones del infierno, inventando el purgatorio como una estación intermedia de tormento con posibilidad de salida mediante pagos, categorizando pecados mortales y veniales con la meticulosidad de un burócrata, la ciencia, calladamente, fue revelando una historia sobre la muerte y sobre la vida que resulta infinitamente más asombrosa que cualquier mito. Empecemos por lo que realmente eres, no en un sentido poético, sino en un sentido literal, verificable, material. Cada átomo de tu cuerpo, sin excepción, fue forjado en el interior de una estrella. El hierro de tu sangre se cocinó en el núcleo de una supergigante roja a temperaturas de miles de millones de grados. El calcio de tus huesos, el oxígeno de tus pulmones, el carbono que forma la columna vertebral de cada molécula de tu ADN, todo fue sintetizado en las entrañas incandescentes de estrellas que vivieron y murieron mucho antes de que el Sol existiera. Y cuando esas estrellas colapsaron y explotaron como supernovas, lanzaron esos elementos al espacio, donde eventualmente se condensaron para formar nuevas estrellas, planetas, y finalmente, después de miles de millones de años de complejidad creciente, a ti. No eres una criatura de barro moldeada por las manos de un alfarero cósmico. Eres polvo de estrellas literalmente reconfigurado por las leyes de la física y la química durante 13.800 millones de años. Y eso, si lo piensas con honestidad, es infinitamente más grandioso que cualquier relato de creación instantánea. Ahora pensemos en la muerte desde la perspectiva de la neurociencia moderna. Lo que llamamos conciencia, ese flujo continuo de experiencia subjetiva que sientes como tu yo, no es una sustancia separada flotando dentro de tu cráneo. Es una propiedad emergente de la actividad de aproximadamente 86.000 millones de neuronas conectadas por unos 100 billones de sinapsis, generando patrones eléctricos y químicos de una complejidad que aún estamos lejos de comprender completamente. Cuando esa actividad cesa, cuando las neuronas dejan de disparar, cuando el flujo sanguíneo se detiene y las conexiones sinápticas se disuelven, la conciencia no va a ninguna parte. No viaja a un tribunal, no cruza un puente, no flota hacia una luz. Simplemente cesa. De la misma manera que la llama de una vela no va a ningún sitio cuando la apagas. No hay una llama fantasma vagando por la habitación. La llama era un proceso, no una cosa. Y cuando las condiciones que sostenían ese proceso desaparecen, el proceso termina. El neurocientífico Giulio Tononi, con su teoría de la información integrada, ha demostrado que la conciencia está directamente correlacionada con la complejidad de la integración de información en un sistema. A mayor integración, mayor conciencia. A menor integración, menor conciencia. Y cuando la integración llega a cero, como ocurre bajo anestesia profunda o en la muerte cerebral, la experiencia consciente desaparece. No se transforma, no migra, no trasciende. Se apaga.
Pero aquí viene algo extraordinario que la ciencia revela y que la religión, ocupada en aterrorizar, jamás te contó. La muerte no es una anomalía, no es un castigo, no es el resultado de una manzana mordida en un jardín. La muerte es una de las fuerzas creativas más poderosas del universo. Sin la muerte de las estrellas, no existirían los elementos pesados que componen tu cuerpo. Sin la muerte de los dinosaurios hace 66 millones de años, los mamíferos nunca habrían prosperado. Sin la muerte celular programada, la apoptosis, tu cuerpo no podría desarrollarse. No podrían formarse tus dedos, porque estos se esculpen precisamente mediante la muerte de las células que forman las membranas entre ellos. La muerte no es el enemigo de la vida. Es su socia más antigua, su compañera inseparable, la condición misma de su posibilidad. Y consideremos la escala temporal. El universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. La Tierra, 4.500 millones. La vida en la Tierra, unos 3.800 millones. Los seres humanos anatómicamente modernos, 300.000 años. Tú, con suerte, tendrás 80 o 90. Durante la inmensa, casi inconmensurable mayoría de la historia del cosmos, no existías, y no te dolió. No sufriste. No experimentaste la falta de nada. Esos miles de millones de años de no existencia previos a tu nacimiento fueron, para ti, absolutamente nada. Epicuro lo formuló con una elegancia que sigue cortando como un diamante después de 23 siglos. La muerte no es nada para nosotros. Cuando nosotros somos, la muerte no es. Cuando la muerte es, nosotros no somos. No hay un momento en el que tú y la muerte coincidan. Nunca experimentarás tu propia muerte. Nunca la sufrirás. El miedo a la muerte es, por definición, miedo a algo que jamás vivirás. El filósofo romano Lucrecio, discípulo intelectual de Epicuro, amplió este argumento con una imagen que sigue siendo una de las más poderosas de la historia de la filosofía. Él lo llamó el argumento de la simetría temporal. Mira hacia atrás, dice Lucrecio, hacia el tiempo infinito que precedió a tu nacimiento. Esa eternidad de no ser no te causó angustia alguna. ¿Por qué, entonces, debería aterrorizarte la eternidad de no ser que seguirá a tu muerte? Es exactamente la misma condición. La única diferencia es la dirección temporal. Si una no te perturba, la otra no debería perturbarte. Y si te perturba, no es por la naturaleza de la muerte, sino por el relato que te han contado sobre ella. Si el miedo a la muerte no es natural, sino construido, ¿cómo exactamente fue construido? ¿Cuáles son los planos de esta arquitectura del terror? La psicología moderna nos ofrece respuestas extraordinariamente reveladoras. El psicólogo social Sheldon Solomon, junto con Jeff Greenberg y Tom Pyszczynski, desarrolló en los años 80 lo que se conoce como la teoría de la gestión del terror, inspirada directamente en la obra del antropólogo Ernest Becker. La premisa es simple, pero profunda. El ser humano es el único animal que tiene plena conciencia de su propia mortalidad. Sabemos que vamos a morir. Y esta conciencia genera un potencial de ansiedad tan abrumador que sin mecanismos de defensa nos paralizaría completamente. No podríamos funcionar. No podríamos levantarnos de la cama. ¿Cuáles son esos mecanismos de defensa? Fundamentalmente dos. Primero, la autoestima. La sensación de que somos valiosos, de que nuestra vida tiene significado. Segundo, y aquí es donde todo se conecta, la visión cultural del mundo. Un sistema compartido de creencias que nos proporciona orden, sentido, permanencia y, crucialmente, la promesa de alguna forma de trascendencia de la muerte, ya sea literal a través del alma inmortal, el cielo, la reencarnación,
o simbólica a través de la fama, la descendencia, la nación, la obra artística. Lo que Solomon y sus colegas descubrieron a través de cientos de experimentos es aterrador en su simplicidad. Cuando se recuerda a las personas su propia mortalidad, aunque sea de forma sutil, sus defensas culturales se activan automáticamente. Se vuelven más nacionalistas, más agresivas contra quienes piensan diferente, más apegadas a sus creencias, más autoritarias, más punitivas y, esto es clave, más religiosas. El miedo a la muerte no solo alimenta la religión. La religión fue diseñada para alimentarse del miedo a la muerte. Es un sistema de retroalimentación perfectamente calibrado. Y las instituciones lo supieron siempre, intuitivamente, milenios antes de que la psicología lo demostrara en un laboratorio. Examina las técnicas. En primer lugar, la instalación temprana. El concepto de infierno y juicio se introduce en la mente del niño antes de que éste tenga la capacidad cognitiva de evaluarlo críticamente. Un niño de 5 años no puede refutar un argumento teológico. Solo puede sentir miedo. Y el miedo, una vez instalado en el sistema límbico del cerebro, en la amígdala, opera fuera del alcance del razonamiento consciente. Puedes, de adulto, entender intelectualmente que el infierno es un mito. Pero si la imagen de las llamas eternas fue grabada en tu cerebro a los 5 años, tu amígdala seguirá activando una respuesta de miedo cada vez que pienses en desafiar la creencia, cada vez que te atrevas a dudar. Es un condicionamiento emocional profundo, un ancla psicológica que opera debajo del pensamiento racional. Y no fue un accidente pedagógico, fue una estrategia. En segundo lugar, el monopolio de la mediación. Si existe un juicio después de la muerte, y si la única forma de prepararte para ese juicio es a través de los sacramentos y rituales que solo una institución específica puede administrar, entonces esa institución se vuelve indispensable. No es un servicio, es una necesidad existencial. Y como cualquier monopolista, puede fijar el precio que desee. Ese precio, históricamente, ha incluido diezmos, donaciones, herencias, obediencia política, sumisión sexual, silencio ante los abusos y la renuncia a la autonomía del pensamiento. Las indulgencias medievales, literalmente pagos en moneda para reducir el tiempo de sufrimiento en el purgatorio de uno mismo o de un ser querido, no fueron una aberración del sistema, fueron su expresión más honesta. En tercer lugar, la culpa como cadena perpetua. Si naces ya culpable, si el simple hecho de existir te coloca en deuda con el Creador, entonces el miedo a la muerte y al juicio no es algo de lo que puedas liberarte por ti mismo. Necesitas un intermediario, necesitas un redentor, necesitas la Iglesia. Y cada vez que intentas alejarte, la culpa preinstalada te jala de vuelta. Es como un malware emocional que se reinstala cada vez que intentas borrarlo, porque fue diseñado para ser parte de tu sistema operativo psicológico, no una aplicación que puedas desinstalar fácilmente. En cuarto lugar, la amenaza del ostracismo social. En comunidades donde la religión es el tejido de la identidad colectiva, dudar no solo te pone en riesgo ante Dios, te pone en riesgo ante tu familia, tus amigos, tu comunidad entera. Epicuro fue difamado. Spinoza fue excomulgado. Giordano Bruno fue quemado vivo. Pero no necesitas llegar a esos extremos. Basta con la mirada de decepción de una madre, el silencio incómodo en una cena familiar, la exclusión sutil del grupo. El cerebro humano procesa el rechazo social en las mismas áreas que procesan el dolor físico. Dudar, en este contexto, duele literalmente. Friedrich Nietzsche, con su característica brutalidad verbal, describió esto como la más cruel de las inversiones. Los seres humanos, dijo, fueron convencidos de que sus instintos más naturales, la curiosidad,
El deseo, la voluntad de poder, la alegría de estar vivos, eran precisamente las cosas que los condenaban. Se les enseñó a odiar lo que más amaban de sí mismos. Se les enseñó a llamar pecado a la vida y virtud a la negación de la vida. Y el resultado fue lo que Nietzsche llamó el animal enfermo. Un ser que ha interiorizado a su propio carcelero, que se castiga a sí mismo más eficientemente de lo que cualquier inquisidor externo podría hacerlo. La genialidad perversa del sistema es que no necesita vigilantes externos una vez que la instalación se completa. No necesita policía del pensamiento. No necesita hogueras. Porque el miedo opera desde dentro. Tú eres tu propio inquisidor. Y la cárcel más perfecta es aquella cuyos prisioneros ni siquiera saben que están encerrados. Ahora que hemos visto las paredes de la prisión, ahora que hemos identificado cada ladrillo, cada cerradura, cada mecanismo de vigilancia, podemos por fin mirar a través de las rejas y ver lo que hay afuera. Y lo que hay afuera no es el vacío aterrador que te prometieron si abandonabas la fe. Es un paisaje de una belleza que quita el aliento. Epicuro no negaba lo sagrado, lo redefinía. Para él, lo divino no era un monarca sentado en un trono juzgando a sus criaturas. Los dioses, decía, son seres de una perfección y felicidad absolutas, y precisamente por eso, precisamente porque son perfectos, no necesitan nada de nosotros. No necesitan nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestra obediencia, nuestra adoración. Un ser verdaderamente perfecto no tiene carencias, no tiene ego que satisfacer. No necesita ser alabado para sentirse bien consigo mismo. La necesidad de adoración es una imperfección, una inseguridad, una marca de fragilidad. Atribuirla a lo divino es proyectar nuestras propias debilidades en el cosmos. Lo que Epicuro ofrecía en lugar del miedo era algo mucho más difícil de aceptar, pero infinitamente más valioso: la realidad. Su física, basada en la teoría atómica de Demócrito y Leucipo, proponía que el universo está compuesto enteramente de átomos moviéndose en el vacío. Nada más. No hay sustancias espirituales, no hay reinos sobrenaturales, no hay fuerzas mágicas. Todo lo que existe, incluyendo lo que llamamos alma, mente o conciencia, es el resultado de combinaciones y recombinaciones de partículas materiales siguiendo leyes naturales. Y cuando la configuración que te sostiene se disuelve, los átomos que te componen no desaparecen. Vuelven al ciclo infinito de la naturaleza. Se recombinan, forman nuevas cosas, nuevas configuraciones, nueva vida. Esta visión, que hace 2300 años parecía una especulación audaz, es precisamente lo que la ciencia moderna ha confirmado en cada detalle esencial. La física de partículas ha demostrado que toda la materia está compuesta de partículas fundamentales. La termodinámica ha establecido que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La biología molecular ha revelado que los mismos elementos químicos que forman tu cuerpo formaron antes parte de otras criaturas, otros organismos, otras configuraciones de vida. Epicuro no tenía microscopios ni aceleradores de partículas. Tenía algo igualmente poderoso: una mente libre de miedo. 3 siglos antes de Epicuro, Baruch Spinoza, o más bien 3 siglos después, pero con la misma intuición fundamental, Spinoza llevó esta visión a su culminación filosófica más radical con su concepto de Deus sive natura. Para Spinoza, Dios no es un ser separado de la naturaleza que la creó desde afuera. Dios es la naturaleza, es la totalidad de lo que existe, con todas sus leyes, su estructura, su infinita complejidad. No es un relojero que fabricó el reloj y luego se retiró. Es el reloj mismo, el mecanismo, las agujas, el tiempo que mide y el espacio que ocupa. Y tú, como parte de la naturaleza, eres parte de Dios. No metafóricamente,
no poéticamente, ontológicamente. Eres una expresión particular y temporal de la sustancia infinita. Eres el universo experimentándose a sí mismo desde un punto de vista específico y único. Epicuro y Spinoza, separados por 2 milenios, convergen en una verdad que el poder organizado ha combatido con todas sus fuerzas. Lo sagrado no está en un templo, no está en un libro, no está en las manos de un sacerdote. Lo sagrado es el hecho asombroso de que exista algo en lugar de nada. Lo sagrado es la complejidad inimaginable de un universo que ha producido, a partir de hidrógeno y tiempo, sinfonías y ecuaciones, y poemas y abrazos. Lo sagrado no necesita intermediarios porque está en todas partes. Es como el agua para el pez, tan omnipresente que resulta invisible. Albert Einstein, quien reconoció explícitamente su deuda con Spinoza, lo expresó con una claridad luminosa. Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se preocupa por los destinos y las acciones de los seres humanos. Este no es ateísmo. Es lo opuesto al ateísmo. Es un reconocimiento de lo divino tan radical, tan total, tan abarcador que hace palidecer la imagen del anciano barbudo en las nubes como lo que realmente es. Un dibujo infantil comparado con la realidad del cosmos. Y la muerte, en esta visión, pierde su aguijón. No porque se la niegue, no porque se invente un más allá consolador, sino porque se la comprende. Los átomos que hoy te forman han sido parte de nubes de polvo interestelar, de océanos primitivos, de los primeros organismos unicelulares, de dinosaurios, de bosques, de otros seres humanos. Y después de ti, seguirán siendo parte de este universo en transformación perpetua. La forma temporal que llamamos tú se disolverá, sí, pero la sustancia que te compone es eterna. No eterna en el sentido de una existencia consciente después de la muerte, que es la falsa promesa religiosa. Eterna en el sentido real, verificable y profundo. La materia y la energía que te constituyen han existido desde el Big Bang y seguirán existiendo hasta el final del tiempo, si es que el tiempo tiene un final. Epicuro no solo diagnosticó la enfermedad, ofreció la cura. Y la cura no requiere templos, ni sacerdotes, ni sacramentos, ni dinero. Requiere algo mucho más difícil y mucho más valioso: pensamiento. El objetivo de toda la filosofía epicúrea se resume en una palabra griega: ataraxia, la imperturbabilidad del alma. No la indiferencia estoica, no la resignación, no la negación de las emociones, sino una serenidad profunda que surge de haber comprendido la naturaleza de las cosas, de haber eliminado los miedos irracionales que perturban el alma, de haber aprendido a distinguir los deseos naturales y necesarios de los deseos vacíos e insaciables que genera la sociedad. Epicuro codificó su antídoto en lo que llamó el tetrafármaco, la cuádruple medicina. 4 proposiciones que, internalizadas, liberan al ser humano de los 4 grandes miedos que envenenan la existencia. Primera proposición: los dioses no son de temer. No porque no existan, sino porque, si existen, son seres perfectamente felices que no necesitan nuestra obediencia ni nuestro temor. Un ser perfecto no se enfada. Un ser autosuficiente no exige tributo. Un ser dichoso no tortura a sus criaturas. Si imaginas a un Dios que castiga, que se irrita, que siente celos, no estás imaginando a un Dios. Estás imaginando a un tirano humano con poderes sobrenaturales. Estás proyectando tus propias inseguridades y las estructuras de poder de tu sociedad en el cielo. Segunda proposición: la muerte no es nada para nosotros. Mientras existimos, la muerte no está. Cuando la muerte llega, nosotros no estamos.
no hay un momento de encuentro. No hay un instante de sufrimiento. El miedo a la muerte es miedo a un fantasma, a una abstracción que nunca se convertirá en experiencia. Es como temer la oscuridad antes de nacer. Tercera proposición. El bien es fácil de conseguir. Los placeres necesarios para una vida feliz son simples y accesibles. Comida cuando tienes hambre, agua cuando tienes sed, abrigo contra el frío, la compañía de amigos queridos, la libertad de pensar y conversar. El sufrimiento proviene no de la falta de estos bienes, sino de la persecución desenfrenada de bienes innecesarios. La riqueza excesiva, el poder, la fama, los lujos que no satisfacen, sino que generan nuevos deseos en una escalada infinita. La sociedad de consumo moderna, 23 siglos después, confirma cada día la sabiduría de Epicuro. Cuarta proposición. El mal es fácil de soportar. El dolor intenso dura poco. El dolor crónico es soportable. Y en el peor de los casos, la muerte pone fin al dolor. No hay tormento eterno. No hay sufrimiento sin final. La naturaleza, a diferencia del Dios de los teólogos, pone límites al dolor. 4 proposiciones. 4 llaves que abren las 4 cerraduras de la prisión psicológica más antigua del mundo. La simplicidad es su fuerza. No necesitas un doctorado en teología para entenderlas. No necesitas un guía espiritual para aplicarlas. No necesitas intermediario alguno. Solo necesitas lo que la naturaleza ya te dio. Una mente capaz de razonar y el coraje de usarla. Spinoza, siglos después, perfeccionó este camino con su teoría de los 3 géneros de conocimiento. En el primer género, la imaginación, vivimos dominados por ideas confusas y emociones reactivas, esclavos de lo que nos contaron, de lo que sentimos sin comprender. El miedo a la muerte opera en este nivel. Es una imagen confusa alimentada por relatos de infiernos y juicios que nunca hemos verificado. En el segundo género, la razón, comprendemos las causas de las cosas. Entendemos que la muerte es un proceso natural, que el alma es una función del cuerpo, que los relatos de castigo póstumo son construcciones históricas. El miedo comienza a disolverse, reemplazado por la comprensión. Pero es en el tercer género, la intuición, donde se alcanza lo que Spinoza llama beatitudo. Es el momento en que no solo entiendes intelectualmente que eres parte de la naturaleza, sino que lo captas con todo tu ser. Es como la diferencia entre saber que el océano es vasto y estar sumergido en él, sintiéndolo en cada poro de tu piel. En ese instante, el miedo a la muerte no solo desaparece, se transforma en algo completamente distinto, en gratitud. Gratitud por haber sido, aunque sea brevemente, una configuración consciente del cosmos. Gratitud por haber tenido ojos para ver estrellas, oídos para escuchar música, una mente para comprender ecuaciones y un corazón para amar a otros seres igualmente efímeros e igualmente magníficos. Detente un momento, respira, siente el aire entrando en tus pulmones. Ese oxígeno que acabas de inhalar fue fabricado por una estrella que explotó hace miles de millones de años. El carbono que forma la base de cada una de tus células fue cocinado en un horno nuclear estelar a temperaturas que desafían la imaginación. El agua que compone el 70% de tu cuerpo ha estado en este planeta desde sus orígenes. Ha sido parte de océanos primitivos, de lluvias torrenciales, sobre paisajes volcánicos sin vida, de ríos que surcaron continentes que ya no existen, de la sangre de dinosaurios, de la savia de árboles carboníferos, de las lágrimas de otros seres humanos que vivieron, amaron y murieron mucho antes de que tu nombre fuera siquiera un pensamiento posible. No eres una criatura caída. No eres un alma prisionera en un cuerpo corrupto. No eres un pecador esperando sentencia.
Eres 13.800 millones de años de evolución cósmica condensados en un cuerpo que respira, en una mente que pregunta, en una conciencia que se asombra. Eres el universo mirándose a sí mismo en un espejo. Eres la materia que ha aprendido a pensar sobre sí misma. Eres la cosa más extraordinaria que conocemos en todo el cosmos. Un punto donde la naturaleza se ha vuelto consciente. ¿Y la muerte? La muerte es el momento en que esta configuración particular se deshace para que otras configuraciones sean posibles. Es el momento en que los átomos que te formaron regresan al gran ciclo de transformación que es la vida del universo. No desapareces, te transformas, no en un sentido místico o supernatural, sino en el sentido más real y tangible posible. El hierro de tu sangre será, quizás dentro de millones de años, parte del núcleo de un nuevo planeta. El calcio de tus huesos formará parte de una nueva montaña. El carbono de tus células alimentará nuevas formas de vida que ni siquiera podemos imaginar. No necesitas la promesa de un cielo. Eres parte de algo infinitamente más grande, más antiguo, más duradero y más real que cualquier paraíso inventado por la imaginación humana. Epicuro lo entendió. Spinoza lo formuló con rigor geométrico. La ciencia moderna lo ha confirmado con cada telescopio, cada microscopio, cada acelerador de partículas. Y ahora tú lo sabes. No porque alguien te lo haya ordenado creer bajo amenaza de castigo, sino porque lo has comprendido a través de la razón. Y esa comprensión, ganada libremente por tu propia mente, vale más que todas las certezas impuestas por todos los dogmas de todos los siglos. El filósofo romano Lucrecio, en su poema De Rerum Natura, la obra maestra del epicureísmo que sobrevivió milagrosamente a los siglos de censura cristiana, imaginó un discurso de la propia naturaleza dirigido a un ser humano que se aferra con terror a la vida y teme la muerte. La naturaleza dice: ¿de qué te quejas, mortal? Si tu vida fue placentera, ¿por qué no te retiras como un comensal satisfecho de un banquete y aceptas con tranquilidad un descanso sin sobresaltos? Y si fue dolorosa, ¿por qué quieres más de lo mismo? ¿Para qué prolongar lo que de todos modos terminará? La imagen es de una sencillez desarmante. La vida es un banquete. Puedes disfrutarlo mientras dura. Puedes saborear cada plato, cada conversación, cada risa compartida. Y cuando llega el momento de levantarse de la mesa, puedes hacerlo con gratitud y dignidad, en lugar de aferrarte a la silla con las uñas, gritando que te prometieron un postre eterno. Esta es la serenidad que la religión del miedo te robó. No es resignación, no es indiferencia. Es la paz profunda que surge de comprender tu lugar en el cosmos. Es saber que no estás exiliado del paraíso porque nunca saliste de él. Estás en él ahora. El paraíso es esto. Es la conciencia. Es la capacidad de asombrarte. Es la posibilidad de amar. Es la libertad de pensar. Y esta paz no te la puede dar ningún sacerdote, ningún templo, ningún libro sagrado, porque nunca estuvo fuera de ti, siempre estuvo dentro. Solo te convencieron de que necesitabas a alguien más para encontrarla. Hemos recorrido un camino largo juntos. Comenzamos en una habitación oscura, rodeados por las sombras del miedo a la muerte que nos implantaron antes de que pudiéramos defendernos. Vimos cómo ese miedo fue fabricado, administrado y comercializado por instituciones que se benefician de nuestra angustia. Formulamos las preguntas simples que revelan las grietas fatales en la fachada del dogma. Descubrimos que la ciencia cuenta una historia sobre la muerte y la vida que es infinitamente más rica, más hermosa y más verdadera que cualquier mito de castigo eterno. Desenterramos la filosofía de Epicuro, un hombre cuya sabiduría fue deliberadamente calumniada y casi destruida
porque hacía innecesario todo el aparato del terror religioso. Vimos cómo su tetrafármaco, 4 proposiciones de una claridad diamantina, ofrece una cura para el miedo que no requiere fe, solo razón. Y comprendimos, con la ayuda de Spinoza y de la ciencia moderna, que no somos criaturas caídas esperando un juicio, sino expresiones temporales y magníficas de un universo que se conoce a sí mismo a través de nosotros. La muerte no es un castigo, es una transformación. El miedo a la muerte no es un instinto, es un programa. Y un programa puede ser desinstalado cuando comprendes su código. Mira, no te voy a decir que después de escuchar estas ideas, el miedo desaparecerá por completo. No funciona así. Años de condicionamiento no se borran en minutos. Pero lo que sí puedo decirte es que cada vez que eliges pensar, en lugar de temblar, cada vez que examinas una creencia, en lugar de obedecerla ciegamente, cada vez que te atreves a formular la pregunta que te dijeron que era peligroso hacer, estás reclamando un pedazo de tu libertad. Estás continuando la labor que Epicuro empezó en su jardín hace 23 siglos. Estás puliendo la lente, como Spinoza, para ver la realidad sin las distorsiones del miedo. Y no estás solo. Millones de mentes, a lo largo de la historia, han hecho este mismo viaje. Desde Epicuro hasta Lucrecio, desde Spinoza hasta Einstein, desde Nietzsche hasta cada ser humano anónimo que alguna vez, en la soledad de su cuarto, se atrevió a pensar. ¿Y si la historia que me contaron no es verdad? Cada uno de ellos fue, a su manera, una chispa de razón en la oscuridad del dogma. Y tú, ahora, eres una más. No necesitas permiso para pensar. No necesitas absolución para dudar. No necesitas un intermediario para conectar con lo sagrado, porque lo sagrado es el acto mismo de existir y comprender. Tu verdadera naturaleza no es la del pecador arrodillado ante un juez invisible. Tu verdadera naturaleza es la del cosmos despertando, preguntándose, asombrándose de sí mismo. Antes de cerrar este viaje, quiero que hagas algo. Quiero que mires el cielo esta noche. Busca las estrellas si puedes verlas. Y piensa que la luz que ves partió de algunas de ellas hace cientos, miles, millones de años. Piensa que esas mismas estrellas fabricaron los átomos que te componen. Piensa que eres, literalmente, el universo contemplándose a sí mismo con asombro. Y pregúntate, si un ser así, un ser capaz de comprender su propio origen estelar, necesita realmente temer la oscuridad. Si este viaje ha despertado algo en ti, si ha puesto palabras a una intuición que siempre llevaste dentro, si te ha dado herramientas para enfrentar el miedo con la serenidad de la comprensión, comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete a Arquetipos de la Mente para que sigamos juntos en esta exploración. Seguiremos desenterrando verdades sepultadas.